Video presentación Jorge Eliezer Gaitán, El Bogotazo. Integrantes Laura Juliana Cortés Rodríguez, David Steven Sáenz, Miguel Santiago Garzón Arévalo y yo Ángela Marcela Barrera Correa. Grado 10A. Jorge Eliezer Gaitán. Biografía. Jorge Eliezer Gaitán Ayala nació en Bogotá el 23 de enero de 1898 y murió el 9 de abril de 1948. Fue un juradista, escritor, activista, orador y político socialista colombiano. Además, fue un rector de la Universidad Libre en Colombia entre 1936 y 1939, de la cual además fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Gaitán se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y una de las figuras más importantes de la historia del país. ¿Qué fue el Bogotazo y cuándo ocurrió? Se conoce como Bogotazo a una serie de disturbios ocurridos el 9 de abril del año 1948 en la ciudad de Bogotá, debido al asesinato del líder político del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, frente a su oficina en el centro de Bogotá. Se estiman alrededor de 3.000 muertos por los hechos acontecidos durante el Bogotazo. Debido a esto, empezó un periodo conocido como la violencia, el cual duró 10 años hasta el ascenso del general Gustavo Rojas Pinilla al poder. Se considera este como uno de los primeros actos urbanos de la época conocido como la violencia. Este periodo es visto como un predecesor en el surgimiento de las guerrillas en Colombia y por lo tanto el conflicto armado actual. Es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. ¿Quién mató a Gaitán? Juan Roa Sierra, Bogotá, 4 de noviembre de 1921 y Videm, 9 de abril de 1948. Fue un albañil colombiano conocido por ser el supuesto autor material del magnicidio del líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Fue brutalmente asesinado por la muchedumbre momentos después del asesinato de Gaitán. El cuerpo desnudo y destrozado de Roa finalmente quedó tirado frente al Palacio Presidencial, donde permaneció por 2 días, tiempo en el que todo aquel que entraba al palacio tenía que observarlo. Antecedentes. Dos grandes partidos, el liberal y el conservador, habían dominado la vida política colombiana desde el siglo XIX. El liberal había nacido como representación de la clase mercantil y proponía una organización descentralizada del país, la separación entre la Iglesia y el Estado y un sistema económico de libre mercado. Por su parte, el conservador estaba puesto por las clases más privilegiadas, así como por los terratenientes. Ideológicamente eran partidarios del Estado centralizado y jerárquico, además de defender la participación de la Iglesia Católica en la vida política. Ya con el tiempo comenzaron a aparecer corrientes internas en ambos partidos, lo que multiplicó aún más las tensiones y los enfrentamientos. Alternancia en el poder. Liberales y conservadores se habían ido alternando el poder, con periodos prolongados de gobierno en cada caso. Entre 1886 y 1930 se produjo la llamada hegemonía conservadora, con un gobierno de ese signo. También durante esta etapa se produjo la Guerra de los 1000 días, que enfrentó a ambos bandos. Varios factores, incluida la masacre de las bananeras, provocaron un cambio en favor de los liberales, ya en 1930. Ese año, las elecciones fueron ganadas por Enrique Olaya, quien buscó acabar con los enfrentamientos partidistas, formando un gobierno con miembros de los dos partidos. 4 años más tarde, López Pumarejo se impuso en las elecciones y formó un gobierno totalmente liberal. Ese fue el comienzo de la denominada Revolución en Marcha, durante la que se aprobaron numerosas leyes que trataron de reformar la sociedad y economía colombiana. A pesar de que los cambios no fueron radicales, los sectores más conservadores se opusieron con fuerza. División en el Partido Liberal. La presidencia de López Pumarejo finalizó en 1938 tras un periodo de tensiones en el interior del Partido Liberal. La falta de un líder que sustituyera al expresidente provocó una lucha
para hacerse con el control de la organización. Los dos sectores liberales en disputa fueron el de los moderados, representante de las élites comerciales, y el radical, liderado por Jorge Eliezer Gaitán, más a la izquierda y con gran popularidad entre las clases más desfavorecidas. Elecciones de 1946. Después de dos periodos presidenciales, de 1938 a 1942 y de 1942 a 1946, ganados por los liberales ante la falta de candidato conservador, las elecciones de 1946 se presentaban mucho más complicadas para el partido. La causa principal era la cada vez mayor división interna que presentaba. Así, había dos candidatos diferentes, el oficial Gabriel Turbay y el disidente Jorge Eliezer Gaitán. Esta circunstancia permitió que los conservadores, encabezados por el moderado Ospina Pérez, se alzaran con la presidencia. Ospina, no obstante, realizó un discurso que llamaba a olvidar los enfrentamientos partidistas. El nuevo presidente nombró un gabinete con liberales y conservadores, pero muy pronto comenzaron los enfrentamientos entre los dos partidos. Estos enfrentamientos desembocaron en episodios de violencia y para 1947 habían fallecido 14.000 personas por su causa. Elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947. El 16 de marzo de 1947 tuvieron lugar elecciones legislativas en Colombia. Los partidarios de Gaitán se hicieron claramente con la victoria. El Partido Liberal, ante esto, reconoció al político como jefe único del partido. Esa victoria y la creciente popularidad de Gaitán lo convertían en el máximo favorito para ganar las elecciones de 1950. Ruptura con el gobierno. El 18 de marzo de 1948, Gaitán decidió que los ministros liberales abandonaran el gobierno de unidad nacional presidido por Ospina. El motivo fue la falta de respuesta gubernamental ante los episodios de violencia que sufrían los simpatizantes de su partido. Ante esto, la respuesta del gobierno, además de nombrar a Laureano Gómez, conservador, como ministro de Exteriores, fue vetar de la presencia de Gaitán en la 9ª Conferencia Panamericana que se inauguró en Bogotá el 30 de marzo. Acontecimientos. La mañana del 9 de abril comenzó para Jorge Eliezer Gaitán con una reunión desarrollada en su despacho. Al finalizar, él y el resto de sus compañeros de partido decidieron salir a almorzar sobre la 1 p.m. Al salir del ascensor Mendoza Neira, uno de los acompañantes de Gaitán lo tomó del brazo y ambos se adelantaron al resto de sus compañeros. Nada más abrir la puerta del edificio, un individuo que después sería identificado como Juan Roa Sierra disparó varias veces contra el líder liberal. Gaitán fue alcanzado por 3 balas, aunque no falleció en el acto. El político logró llegar con vida a la clínica central, donde fue certificada su muerte. Los testigos del tiroteo trataron de capturar al asesino, quien tuvo que ser protegido por la policía para no ser linchado allí mismo. La tensión era tal que los agentes debieron introducirlo en una droguería cercana. Allí mismo le realizaron el primer interrogatorio, pero lo único que obtuvieron fueron las palabras "Ay Virgen Santísima". Contexto histórico. El impacto del 9 de abril, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, dejó sin dirigente a una nueva forma de liberalismo que se había estado gestando desde que este personaje entró en la vida política y en el mismo Partido Liberal Colombiano. Esa nueva propuesta de política tenía su eje central en los sectores populares y obreros que habían sido olvidados por los gobiernos hasta que se encontraron oídos en Gaitán. La historia de los movimientos sindicales en el país se remontan al siglo XX, pero estos nacen sin ningún apoyo político y por el contrario se vuelven un problema para las clases dirigentes,
que velaban por los intereses de la burguesía y no por las preocupaciones obreras. La huelga de los ferrocarriles 1927 y la masacre de las bananeras 1928. Son solo dos ejemplos de esta tensión. Colombia durante todo el siglo pasado fue gobernada por conservadores a liberales. A estos últimos se les conoce por defender intereses sociales más cercanos a la clase media. Reacción de la población. Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, a pesar de los intentos de la policía por protegerlo, una multitud de personas consiguió entrar en la droguería. Allí golpearon al asesino hasta matarlo. Después fueron arrastrando el cadáver hasta llegar al Capitolio Nacional, en cuyas escalinatas abandonaron el cuerpo. Los disturbios seguían estallando por toda la ciudad. El primer día casi toda la violencia se concentró en el centro de la capital, pero después fue extendiéndose por el resto de los barrios. Por último, varias ciudades del país se sumaron a las protestas. La petición común era la renuncia de Mariano Ospina. Esos días se produjeron numerosos saqueos e incendios de iglesias, locales comerciales y tranvías. En un primer momento, la policía y el ejército intentaron calmar la situación. Sin embargo, algunos miembros de sus cuerpos se unieron a las protestas y ofrecieron armas a la población. Otros, en cambio, empezaron a disparar contra los manifestantes. En solo una semana se contabilizaron 3.500 muertes en todo el país. Finalmente, el gobierno logró aplastar la revuelta, no sin dificultad. Causas. Aunque el detonante del Bogotazo fue el asesinato de Gaitán, los historiadores afirman que existían condiciones previas que contribuyeron al estallido, puesto que Colombia tenía una sociedad en la que la desigualdad económica y social era muy acusada. Además, las clases populares consideraban que ninguno de los dos partidos se había preocupado de resolver sus problemas. Por ese motivo, un candidato como Gaitán, disidente dentro de su partido y partidario de asuntos como la reforma agraria, encontró pronto un gran apoyo dentro de las clases menos favorecidas. A la mejora de las condiciones sociales que Gaitán prometía, hay que unirle su gran carisma capaz de que campesinos y trabajadores urbanos unieran sus fuerzas para apoyarlo. Muerte de Gaitán. El asesinato de Gaitán fue la causa más inmediata para que los habitantes de Bogotá salieran a protestar violentamente a las calles. Se trató de un estallido protagonizado por la clase obrera y que tenía como objetivo a la oligarquía. Prueba de la capacidad de convocatoria de Gaitán son las 100.000 personas que acudieron a la manifestación que convocó a comienzos de 1948. La protesta, denominada Marcha del Silencio, tenía como objetivo protestar contra los episodios de violencia política que afectaba especialmente a los liberales. Consecuencias, días de revuelta. Las revueltas y la consiguiente represión se prolongaron durante 3 días. Un grupo de manifestantes armados acudieron al Capitolio Nacional y exigieron a Ospina que renunciara a la presidencia. Otros grupos se limitaron a quemar todo lo que encontraban. Al final la ciudad quedó destrozada. Represión del gobierno. Como consecuencia del Bogotazo, el gobierno presidido por Ospina optó por aumentar la represión. Entre las medidas tomadas destacaron la prohibición de reuniones públicas y el despido de todos los gobernantes del Partido Liberal. Finalmente, el Congreso fue clausurado. La violencia. La violencia es una
una etapa de la historia en Colombia, la cual se caracterizó por el enfrentamiento de los partidos liberal y conservador, los cuales protagonizaron una serie de asesinatos, agresiones y destrucción de la propiedad privada, entre otros. Además, este término designó a una auténtica guerra civil, aunque no declarada, que causó entre 200.000 y 300.000 muertos. Justo antes de las elecciones de 1949, los liberales planearon tomar el poder por la fuerza, sin embargo, sus líderes fueron tiroteados en la capital. Otras de las consecuencias son desplazamiento forzado. Debido a la violencia que se generó en los campos a causa de las luchas entre partidos, muchos campesinos se vieron obligados a dejar su tierra y migrar hacia las ciudades, las cuales crecieron dramáticamente. Desaparición del movimiento gaitanista. Este es un movimiento político liderado por el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el cual promovió su ideología de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas y donde las riquezas fueran repartidas de una manera más eficiente entre la mayor parte de la población. Esta se extingue con la muerte del caudillo, ya que al morir no había nadie que pudiera reemplazarlo, ya que él era quien lo organizaba todo. Frente Nacional. Este acuerdo nace como la solución a los problemas de violencia que se dan en Colombia durante la época, debido a la lucha entre los partidos tradicionales. El acuerdo consistía en que los dos partidos se alternarían en el poder y se repartirían los cargos equitativamente. Muchas gracias. Gracias por ver nuestra exposición. Espero les haya gustado.